circunstancia, ¿verdad? Este caso fue más complejo, porque tiene una remisión normativa al ámbito del campo civil, de los elementos sucesorales. Entonces eso le da y lo denota como elementos bastante complejos. Es decir, ambos grupos tuvieron que investigar, indagar, ¿verdad? Establecer la relación fáctica. Entonces me permito felicitarlo porque por ser la primera vez no lo hicieron tan mal, ¿verdad? Entonces, pero hay que señalar, yo sé que el nervio afecta, influye bastante. Entonces, a ver, debo iniciar por la parte demandante. Acordémonos que, de acuerdo al derecho común, cada postulación procesal debe estar vinculada al poder que le ha sido otorgado. Entonces, cada poder tiene una finalidad específica. Entonces, recordemos que nosotros habíamos explicado que para efectos de la disolución del vínculo matrimonial, ya sea por voluntad de una de las partes, ¿verdad? O porque ambos se han puesto de acuerdo y han establecido una sola dirección letrada, ¿verdad? Lo que se utiliza es un poder especialista, ¿verdad? Si nosotros solicitamos o tenemos la intención, ¿verdad?, de solicitar la tutela efectiva del derecho a través de otras pretensiones, lo que se utiliza es un poder general judicial, no un poder especialísimo, porque el poder especialísimo está estrictamente destinado a esos efectos, ¿verdad? Fíjense bien, inicialmente en el desarrollo de la audiencia pareciera, fíjense bien, pareciera que lo que se estaba tratando de demostrar, unión de hecho estable, no tiene relevancia sustantiva ni procesal para este caso. Pareciera, ¿verdad?, que fuese así, pero en realidad sí la tiene. Y ojo con eso, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, una cosa es que exista un certificado de matrimonio y una cosa es que tengamos pretensiones en el ámbito familiar, pero la persona ya no existe. Y cuando la persona ya no existe, por mi causa, es porque ya hay otras normas que entran en juego y son las normas civiles, ¿verdad?, en el aspecto sucesoral. Significa que esa persona que ya no existe, ¿verdad?, tiene activo y pasivo, y están ahí cuando él fallece. Desde el punto de vista sucesoral, se tuvo que haber investigado. Cuando una persona, fíjense bien, abandona el hogar, y esa fue la línea que tuvo que haber tenido la parte demandante, abandona el hogar, ¿verdad?, entonces los derechos del matrimonio se pierden. Y entonces, esta parte estaba tratando de demostrar, fíjense bien, si la condición sustantiva de la unión de hecho estable prevalecía o no prevalecía, porque ambas figuras jurídicas están protegidas constitucionalmente. Entonces, si se demuestra, ¿verdad?, sí, están casados a través de un certificado de matrimonio, pero tiene un año de no vivir con la mujer, abandonó el hogar y tenía una relación, recordemos, una distinción entre el matrimonio y la unión de hecho estable es que la segunda es de derecho y la primera es de hecho. Y para que surta todos los efectos jurídicos, ¿verdad?, hay que declarar y declarar. Entonces, si a usted le aparece este tipo de casos y la persona ya falleció, entonces hay que solicitar vía judicial en materia civil la posesión de autoridad de Estado. ¿Cuál Estado? Es el Estado de hecho de esa unión para ser declarada y que se declare judicialmente para que tenga la protección constitucional de manera vertical por toda la normativa que compete, ¿verdad? Además, cuando nosotros estemos en la parte demandante o en la parte demandada, si bien es cierto que el judicial tiene la dirección del proceso, ¿cuántas veces nosotros notamos que la parte demandante quedó en indefensión? Si yo estoy solicitando y estoy presentando un testigo, ¿verdad?,
luego de haber tomado la promesa de ley, le compete al judicial interrogar, quizá hacer una pregunta. Le compete a la parte que está proponiendo su testigo. ¿Ah? Y si no me dan la palabra, insisto, porque es mi testigo. Yo soy el que lo tengo que interrogar. ¿Ah? Y encauzarlo dentro de esa línea. Que me beneficie, que genere convicción en el judicial para la toma de decisión. Si yo quiero demostrar que la unión de hecho estable cumplía esos requisitos, esas condiciones para ser protegido por el ordenamiento jurídico, como la singularidad, la sea pública, ¿verdad? Ellas no estudiaron eso en la parte sustantiva, entonces mi interrogatorio tiene que ir en esa línea. Pero ¿por qué a mí me interesaría demostrar, ¿verdad? Luego de un proceso civil en materia de familia, ¿por qué me interesa a mí demostrar que la unión de hecho estable sea declarada? El artículo 1197 del Código Civil, ¿verdad? Hace referencia a la ejecución forzosa de las obligaciones. Y las dos figuras jurídicas atinentes, ¿verdad?, a la ejecución forzosa son los alimentos y la cuarta conyugal. Si este señor demuestra en un proceso, en un juicio, ¿verdad?, que sí efectivamente hubo una relación de hecho y se declara judicialmente, pues esta señora que está aquí, ¿verdad?, parte demandante, tendría el derecho al 25% del patrimonio que en vida dejó incausado. ¿Es o no es relevante? Claro que es relevante. Por supuesto que es relevante. ¿Verdad? Claro, la parte demandada hizo su trabajo. La parte demandada va a tratar de desvirtuar y decir que no es relevante, que no es el objeto principal de esta causa, que primará el interés superior. Sí, es importante el interés superior, pero un derecho no puede vulnerar otro. ¿Ah? No podemos proteger un derecho vulnerando otro. Ambas tienen derecho. Y ojo con esto. La pensión alimenticia, parte sustantiva, ¿es o no es vitalicia? ¿Verdad que sí? ¿Es vitalicia? Bueno, ¿qué es vitalicia? El artículo 308 dice, ¿no?, que personaliza. Una vez fallecido, es lo obligado. ¿Se extingue o no se extingue la obligación? Ojo, ya no existe, es lo obligado. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Y entonces el objetivo es grabar, reitero, la conexión, ¿verdad?, en el ámbito familiar con el ámbito civil. Es grabar el patrimonio. Grabar el patrimonio. ¿Para que se satisfaga esa obligación? Me salto un poquito. Distinto fuese que la persona fallecida haya dejado un testamento y haya dicho: establezco como condición resolutoria a cualquiera de ellos dos, ¿verdad?, que lo instituyo como herederos universales si, solamente si, pase un 25% de la empresa que está a mi nombre, a mí. Eso es distinto. ¿Se puede? Sí. Se puede. Entonces, es importante que nosotros hagamos las conexiones con la parte sustantiva y la parte procesal. No podemos decir, ¿verdad?, que mis representados van a asumir la obligación del padre. Es decir, yo lo sentí como que lo que está obligando, porque existe una obligación de querer asumir. No es así. La pensión alimenticia es personaliza, por tanto es vitalicia. ¿Verdad? Parte demandante, fíjense bien. Parte demandante, primero lo digo bien, acredito mi postulación procesal o un poder general judicial, pero en el ofrecimiento de pruebas
usted señaló que estaba ofreciendo un poder especialista como medio de prueba. Hay contradicción, ¿no? Con su postulación procesal, y luego mencionó que estaba ofreciendo ese poder, pero que era un poder especialista. Ya lo dije, ¿verdad? Demandado de empresa que asumirá pensión alimenticia en caso de ser positiva la prueba de ADN. Importante, miren, a ver, esto aplica tanto en el campo familiar, campo civil y campo penal. Cuando nosotros estamos desarrollando una audiencia de vista de causa, un tema muy importante, un tema fundamental, son las pruebas que nosotros ofrecemos para demostrar lo que estamos queriendo, nuestra pretensión, es influir, ¿no?, en la decisión del judicial a nuestro favor. Entonces, es importante que ustedes hagan la distinción, ¿verdad?, entre una prueba anticipada y una prueba preconstituida, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes deben de conocer la naturaleza jurídica que tiene cada una de esas pruebas. En el campo sustantivo, en el campo procesal, no existe un concepto específico, ¿verdad?, de ambos tipos de pruebas. No existe. Por ejemplo, ¿quién anda el código? Por favor. Ok. Busquen el artículo 512 del código. Fíjense bien. Aquí nosotros, de acuerdo a la decisión que tomó el judicial de practicar el examen de ADN, estamos ante un tipo de prueba de la que acabo de mencionar. Entonces, como no existe un concepto específico, sino que existen criterios jurisprudenciales, inclusive criterios de acuerdo al derecho comparado jurisprudencial, ¿verdad?, sobre este tipo de pruebas, es importante que en el caso de la prueba preconstituida y la prueba anticipada, son todas aquellas, ojo con esto, son todas aquellas pruebas que no se pueden ventilar en una sala de juicio, ¿verdad? Supóngase que el judicial, y pongo los ejemplos para que quede claro, supóngase que el judicial haya dicho, bueno, ya que los familiares de la parte demandada se oponen a que se practique, ¿verdad?, la prueba de ADN, el judicial perfectamente puede ordenar, ¿verdad?, que se suma el cuerpo, que se traigan muestras de ADN y que se practique la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, eso que va a practicar, ¿verdad?, la especialidad correspondiente, como en un proceso penal, que a ustedes les encanta penal, ¿no? Como en un proceso penal, cuando nosotros vamos a determinar causa, data y hora de muerte de alguien a través del procedimiento de necropsia o autopsia, en una sala de juicio no podemos practicar, ¿verdad?, ese procedimiento. Si no, tendríamos que trasladar al médico forense y tendríamos que trasladar, ¿verdad?, todos los utensilios, herramientas al laboratorio. Entonces, ese tipo de pruebas se denominan pruebas preconstituidas. No podemos aplicarlas o evacuarlas dentro de la sala correspondiente. Entonces, se suma el cuerpo, se practica el examen de ADN, y eso que va a llevar el especialista, ¿verdad?, el resultado se llama prueba preconstituida. Pero resulta que uno de los objetivos que vive aquí es de Japón, ¿verdad?, y él está de vacaciones y se tiene que ir urgentemente pasado mañana. Se desarrolló la audiencia inicial, dentro de 15 días va a ser la audiencia de vista de causa. Necesitamos anticipar esa prueba. El judicial puede ordenar que dice 512, vean, por favor. Podrá practicarse anticipadamente una prueba cuando exista el peligro real e inminente de que desaparezca o sin cuya práctica urge si originase perjuicio cierto a quien la interese. Será resuelto por la autoridad judicial
sin recurso alguno. Ahí está. Entonces vamos a recibir el testimonio de esta parte por disposición judicial, porque urge anticipar esa prueba. Porque ya este hombre, mujer, dentro de 15 días, ya no va a estar en Nicaragua. O exista peligro inminente de muerte. El médico dijo, le quedan 3 días a como puede fallecer ahorita, puede fallecer mañana, pasado mañana, en la propia audiencia vista de causa, etc. Hay que anticipar esa prueba, ¿verdad? Y evacuar para efectos de nuestro interés. Una vez que el judicial ha recibido la prueba preconstituida, nosotros ya estaríamos resolviendo nuestra pretensión. Ustedes van reunidos. Si esa resolución causa permiso a usted o a usted, pero vemos que la sentencia puede ser leída al finalizar la audiencia de vista de causa, o puede ser leída en una audiencia posterior, ¿verdad? O ulterior a consideración judicial. ¿Qué harían ustedes si esa sentencia les causa agravio, perjuicio? Apelaríamos. Ok. Y ahí dice apelar. ¿Me da igual? ¿Van a apelar? La pregunta es, ¿ante quién se apela? Ante la Universidad Superior. Tomando en consideración lo siguiente, tomando en consideración, ¿verdad?, que las pretensiones que vamos a presentar por los agravios causados se ventilan en el tribunal de apelación, en la sala de familia del tribunal de apelación. Entonces, la pregunta es, ¿ante quién se apela? ¿Ante quién se presenta el delito? Son dos cosas distintas. Ojo con eso. Entonces, a ver, ¿ante quién apelamos? Se apeló en la misma audiencia de la causa de manera escrita y posteriormente se mantiene escrita. Inmediatamente usted lee la sentencia judicial. ¿Usted cree que el judicial no va a estar esperando a usted que elabore el escrito para apelar? No antes del último Vencimiento del término tiene el plazo. ¿Y por qué apelaría antes de dictar sentencia? Si no la conoce. El Ministerio de Familia o la Procuraduría de la Familia. ¿Qué? Ante él. No, licenciado, yo pienso que ante el juez, y si el juez no resuelve, pues, ir a los tribunales de apelaciones. Artículo 544, apelamos ante el judicial que está emitiendo la resolución. Se llama apelación expediente. Significa que yo le voy a decir al judicial, al abogado, apelo a esa resolución. Y el judicial lo tendrá que establecer en acta. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la obligación del judicial? Pues admitir la apelación. Nosotros vamos a tener 5 días para presentar nuestro escrito de apelación ante el tribunal, por la sala de familia del tribunal de apelación. Yo apelo, pero no le presento el escrito al judicial que emitió la resolución, sino a la sala de familia del tribunal de apelación. 1. 2. Mismo término va a tener el judicial para trasladar todo el expediente al tribunal de apelación. Una vez cumplido los 5 días, es decir, recibido el expediente y recibido el escrito de apelación por ambas partes, ¿verdad? Porque si él apela, ¿qué haría él? ¿Verdad? Tendrá que contestar esa petición.
Una vez recibido, ¿verdad?, dentro de los 5 días, el tribunal, dentro de 15 días, va a citar para audiencia, ¿verdad?, para resolver. Podrá decidir, ¿verdad?, reconociendo y confirmando la sentencia que emitió en primera instancia o resolviendo como el derecho corresponde, siempre y cuando se demuestren los alegados correspondientes. Consejo. Fíjense bien. Lo que hemos hecho hasta el momento solamente es una pequeña pincelada de lo que es un proceso de justicia. Porque casos en materia familiar, que son los más comunes, los juzgados se llenan de este tipo de casos, de este tipo de supuestos de hechos, abundan, ¿verdad? Son abundantes. Entonces, como les he aconsejado desde el primer día, sean autodidactas, ahonden por favor en elementos sustantivos y adjetivos procesales, pregunten, sean curiosos, utilicen los medios tecnológicos para esto. Existen un sinnúmero de tutoriales, charlas, conferencias, ¿verdad? Existen textos comentados, textos ampliados. Vinculen todas las herramientas que están inclusive emitidas por el Poder Judicial, como el acuerdo 107. Existe un documento también del magistrado Martín Aguilar, observaciones al Código de Familia, ¿verdad?, y estudien elementos doctrinales, principios, jurisprudencia, lean las sentencias que yo les he pasado. Cuando uno lee sentencias, tiene un panorama distinto al que se pueda tener cuando usted lee un código o un instrumento que está quizás un poco limitado. La sentencia o los judiciales emiten esta tomando todas las fuentes del derecho existente, porque tienen que fundamentar y sustentar estos instrumentos, estas resoluciones judiciales que amparan y tutelan derechos de familia. Y todo esto, ¿verdad?, se ha hecho con el objeto de que ustedes se apropien de los conocimientos y se apropien de al menos una noción general de los aspectos adjetivos procesales. I'm in love with the shape of you.